Vamos a hablar de virtudes humanas, de la educación de las virtudes humanas. Virtudes humanas que son cosas como la laboriosidad, la sociabilidad, la generosidad, la sinceridad, la fortaleza. Son todas esas cosas que nos encanta encontrar en los demás para con nosotros, pero que nos cuesta muchísimo desarrollarlo en la propia vida. Hay otra definición más seria de lo que es una virtud, que es la definición de Santo Tomás de Aquino, que dice que una virtud es un hábito operativo bueno. Lo que sucede es que todas estas palabras, laboriosidad, sinceridad, generosidad, pueden ser entendidos también de una manera diferente. Pueden ser entendidos como cualidades, por ejemplo. Y así hablamos de una persona generosa o de una persona responsable. Y también se pueden hablar de las mismas palabras como valores, que está muy de moda en la actualidad, la educación de valores. Y valores se pueden entender sencillamente como cosas que apreciamos. Por eso hay valores materiales y valores inmateriales. El dinero es un valor material, es algo que podemos apreciar. Pues también podemos apreciar la generosidad o la sociabilidad, la sinceridad. Podemos apreciar todas estas palabras y al apreciarlos, entonces ya son valores para nosotros. Pues así entonces vemos que de la misma palabra podemos estar hablando de ella o como virtud, o como cualidad, o también como valor. Pero aquí vamos a hablar de las virtudes. Virtudes porque son hábitos operativos buenos, y así podemos ir desarrollándolos en la propia vida y desde el punto de vista educativo también podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a desarrollar estos mismos hábitos en su vida. De todas formas, yo creo que vale la pena reflexionar un poco sobre por qué vale la pena insistir en el tema de las virtudes humanas. Hay otras muchísimas cosas en la educación, ¿por qué en las virtudes humanas? Pues yo les voy a sugerir 3 motivos por insistir en el tema de las virtudes humanas. En primer lugar, si pensamos en la madurez natural de la persona. La verdad es que el concepto de madurez es un concepto muy complejo, los psicólogos hablan de la madurez, también los filósofos, los pedagogos también, y al final, después de leer libros sobre este tema, lo más probable es que uno no va a tener una idea muy clara de lo que es eso de la madurez. Pero yo he encontrado una definición que me parece que puede servir para todos los días, para los educadores, y esto es de entender la madurez natural de la persona como consecuencia del desarrollo armónico de las virtudes humanas. Es decir, en cuanto una persona llega a ser más justo, más prudente, más generoso, más humilde, más comprensivo, de hecho está alcanzando progresivamente una mayor madurez humana. Ya tenemos un motivo por insistir en las virtudes. Otro tipo de justificación es si pensamos en los fines de la educación en términos de roles. Mediante la educación podemos lograr que los jóvenes aprendan a ser profesionales competentes. Podemos lograr que aprendan a ser ciudadanos responsables. También amigos leales. También miembros responsables de una familia. Y como creyentes, también como hijos responsables de Dios. Tenemos entonces 5 fines de la educación en este sentido. Y podemos pensar en, ¿es posible llegar a ser profesional competente sin desarrollar una serie de virtudes? Yo creo que no. ¿Es posible ser un profesional competente sin ser laborioso, o sin ser ordenado, o sin ser perseverante? ¿Es posible ser un ciudadano responsable sin ser justo, sin preocuparse por los demás, sin ser solidario? ¿Es posible ser amigo leal sin ser generoso, sincero o comprensivo? ¿O es posible ser un miembro responsable de la familia sin también ser sincero, comprensivo, preocuparse por los demás? Y desde luego, raro hijo de Dios responsable sería uno que no tuviese desarrollado las virtudes humanas.
Y así entonces tenemos otro motivo de desarrollar las virtudes humanas. Nos permite ir desarrollándonos dentro de estos 5 áreas posibles en este concepto que estoy planteando de educación. Pero hay una última justificación que también quería presentar en este momento. Y eso es de considerar el fin de la educación como la felicidad como fin de la educación, que es lo mismo que el fin de la vida. De hecho, es difícil que alguien que me está viendo en este momento, tiene ganas en este momento de levantarse, ponerse de pie y gritar, no estoy de acuerdo, yo quiero ser desgraciado en la vida. Es que no lo voy a creer. La verdad es que la misma naturaleza humana nos tira hacia la felicidad. Deseamos por nuestra naturaleza ser felices. Otra cosa es cómo se entiende la felicidad. Si seguimos el pensamiento clásico en este sentido, podemos ver que se solía entender la felicidad como consecuencia de la contemplación del bien. La contemplación del bien pues ya es una frase que parece muy complicado y yo creo que lo podemos aclarar con un pequeño ejemplo. Yo imagino que todos ustedes alguna vez en la vida han contemplado a un bebé dormido. Es importante que el bebé esté dormido para que comprendan mi ejemplo. Contemplar a un bebé despierto y llorando ya es otra cosa, pero contemplar a un bebé dormido pues produce en uno una gran sensación de felicidad. Uno está contemplando el bien, algo bueno. Ahora bien, hay algunas cosas a que podemos tener acceso que nos permite encontrar esta felicidad sin grandes esfuerzos. Pero hay otros tipos de bienes que requiere el esfuerzo de la voluntad y el intelecto, por eso uno estudia. En cuanto más uno va sabiendo del bien, de la bondad, de la verdad, mediante el esfuerzo del intelecto y de la voluntad, más posibilidades uno tiene mediante una actitud reflexiva de luego descubrir y disfrutar de esos bienes descubiertos. Y ahí está la felicidad otra vez. La felicidad está más en la contemplación que en la acción. Efectivamente, también hay personas que logran desarrollar una actitud reflexiva mientras están actuando. Y esto también les permite actuar de una manera feliz. Pero la felicidad fundamental es en la reflexión profunda. Si uno entiende que en la oración, por ejemplo, que es la reflexión, la relación, el diálogo con Dios, el gran bien, es lógico que precisamente en esa situación la contemplación del gran bien es donde uno puede encontrar la mayor felicidad. Pero hay un problema y esto es que en cuanto uno se va acercando más y más a la felicidad, al bien, ¿no es lógico que también uno va a llegar a ser más y más sensible a lo que está mal? Pues efectivamente. ¿Y qué sucede cuando uno contempla algo que es objetivamente malo? Uno sufre. De hecho, en la vida uno sufre en 2 situaciones. Uno es cuando uno contempla algo que es objetivamente mal, por ejemplo, a un niño que se está muriendo de hambre, o también cuando algo bueno nos ha sido quitado, cuando algún ser querido ha fallecido, por ejemplo. Pero acabo de decir que en cuanto la persona mejor y más busca el bien y lo va encontrando y con esta actitud reflexiva disfruta de ello, encuentra la felicidad, simultáneamente se va haciendo sensible, más sensible a lo que está mal y por tanto sufre. Introducimos otra palabra, amor. El filósofo Joseph Pieper dice que el amor es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Bueno, es otra de estas frases que en principio parecen complicadas, pero no lo es. Vamos a ver otro ejemplo. Chico encuentra a chica. Encuentra a la chica guapa y simpática. Entonces sale de él yin. Pues este yin, este movimiento de su voluntad hacia ese algo que ha encontrado como bueno, es el amor. La reacción radical de la voluntad hacia el bien. Bueno, luego descubre que la chica también es inteligente y buena cocinera, caramba, ya es yin, yin, y se redobla entonces esta actitud amorosa hacia la persona conocida.
Bueno, entonces, si este es el amor, la reacción radical de la voluntad hacia el bien, y hemos dicho que la contemplación del bien produce la felicidad, pero a su vez nos hace más sensibles a lo que está mal, llegamos a una conclusión realmente curiosa. Y esto es, que en cuanto más uno ama, más uno sufre. Pues vaya gracia, ¿no? Pues yo no juego, yo no me voy a comprometer. Pues ahí está la opción de cada persona. Pero les puedo asegurar, si ustedes quieren ser felices en la vida, tienen que asumir una realidad, que es que hay sufrimiento en la vida también. ¿Qué nos ayuda a descubrir el bien y a vivir el bien? Las virtudes humanas. ¿Qué es lo que nos ayuda a enfrentarnos con estas cosas negativas que siempre va a haber en nuestro alrededor? Con una sonrisa en la cara, las virtudes humanas. Y así entonces tenemos la justificación de la atención a las virtudes humanas. Ahora creo que podemos volver a la definición que di al principio de lo que dijo Santo Tomás era una virtud, un hábito operativo bueno. Y vamos a ir explicando un poco esta definición, un hábito operativo bueno. Hay problemas en ello. Hábito, por ejemplo, y decimos, pues, ¿cómo se adquiere el hábito? Y un hábito se consigue repitiendo actos. Y para repetir un acto, ¿qué hace falta? Pues hace falta que alguien exige a alguien, o que tiene que haber una exigencia externa o una autoexigencia, pero alguien tiene que exigir para que haya repetición de actos. Ahí entonces tenemos dos problemas. Uno es, si va a haber exigencia, ¿no es posible que estaremos quitando parte de la libertad del niño? Y tenemos un segundo problema, si se va repitiendo actos, ¿no es posible que entre en rutina? Y rutina suena como algo negativo en términos educativos, ¿verdad? Pero yo creo que de hecho hay rutina que es absolutamente sana. Y hay rutina que habría que evitar en toda costa. Vamos a ver algún ejemplo. ¿Pueden pensar ustedes un momento, en este primer momento del día, cuando se están vestiendo? Y llega el momento para ponerse los zapatos. Al ponerse los zapatos por la mañana, siempre ponemos el mismo zapato en primer lugar. ¿Están pensando en qué zapato ponen en primer lugar? Imaginen ustedes que todas las mañanas había que pensarlo. Pues hoy voy a poner el zapato derecho. No, hoy el zapato izquierdo. Ahí estamos discutiendo con nosotros mismos 2 minutos para decidir qué zapato vamos a poner en primer lugar. Eso es rutina y nadie me puede decir que esa rutina es mala. Los hombres al afeitarnos por la mañana siempre empezamos en el mismo sitio. Imaginen otra vez ahí pronto delante del espejo, es hoy donde voy a empezar. Pues no, así rutinariamente empezamos el mismo sitio. Si ustedes toman azúcar en el café, al darle vueltas a la cucharilla en el café, siempre se hace en la misma dirección. De hecho, la mayoría de la gente como el reloj. Yo no, porque me di cuenta de este hecho cuando tenía unos 8 años y quise ser diferente. Ahora yo siempre lo hago al revés. Pero eso es rutina también, rutina. ¿Cuál es la clave de la cuestión? La rutina aplicada a las cosas es absolutamente necesaria en la vida. En cambio, lo que hay que evitar a toda costa es la rutina aplicada a las personas. Yo puedo tener mi equipo de materiales organizado y ordenado, limpio y funcionando rutinariamente, pero nunca debo de tratar a mis hijos rutinariamente. Yo puedo tratar mi coche rutinariamente y comprobar la presión de los neumáticos cada tiempo y cambiar el aceite, pero lo que no debe de pensar es, hoy es el martes, hoy le toca el paseo a la mujer. Este es tratarla como el perro. La rutina aplicada a las cosas es necesaria en la vida, la rutina aplicada a las personas hay que evitarla. El segundo problema que tenía planteado era de que si al desarrollar la virtud, que es repetición de actos, hacía falta una exigencia, ¿no estaremos quitando algo de la libertad del niño? En estos tiempos se hablan tanto de creatividad y de términos de este tipo que da la impresión de que pues hay que evitar la exigencia. Pero yo creo que esto también se puede aclarar con bastante facilidad. Vamos a imaginar un chico que tiene 18 años y alguien le invita a jugar a tenis.
Teóricamente tiene dos opciones, ¿verdad? Jugar o no jugar. Pero si este chico jamás ha aprendido a jugar a tenis, entonces ¿qué sucede? Aunque teóricamente tiene dos posibilidades, jugar o no jugar, de hecho no puede hacer más que una sola cosa. No jugar porque no sabe jugar. Vaya libertad, ¿no? Lo mismo sucede con todas las virtudes. A los 18 años, teóricamente, una persona puede ser responsable o no ser responsable. Teóricamente, pero si jamás ha aprendido a ser responsable. Nunca es demasiado tarde, siempre puede realizar un primer acto de responsabilidad y luego otro, llegar a ser, pero en ese momento no puede ser. Por eso podemos afirmar que no es una opción por parte de los padres de familia o por parte de los profesores exigir o no exigir, porque los hijos tienen el derecho a ser exigidos, el derecho, si no jamás serán libres en la vida. Ahora bien, la exigencia sin la comprensión es incompleta, porque la exigencia sin la comprensión es inhumana. Pero tanta comprensión sin la exigencia no ayuda a los jóvenes a crecer. También conviene, al pensar en esta definición de una virtud, un hábito operativo bueno, reconocer que siempre se ha hablado de virtud como algo que representa el justo medio, pero no el justo medio en términos de mediocridad, sino el justo medio en términos de que hay algo muy por encima de algo que es contrario de ello que llamamos un vicio. Y hay vicios por ser lo contrario, de hecho esto lo sabe todo el mundo, pero también hay vicios por ser un exceso de lo mismo, y esto es algo que mucha gente no sabe. Ejemplo, orden, desorden es lo contrario, es un vicio contra el orden. Pero también hay un vicio por un exceso de orden, maniáticos del orden. Y los maniáticos del orden son tan viciados como los desordenados. Esta información, por cierto, suele tranquilizar muchísimo a la gente desordenada. Pero esto sucede con todas las virtudes, porque si pensamos en la paciencia, tenemos la impaciencia y también tenemos un exceso de paciencia. Esto ya es más difícil descubrir, pero es la pasividad. ¿Qué se puede hacer en estos tiempos? Laboriosidad. Tenemos lo contrario a la pereza, pero también tenemos un exceso de lo mismo, la actividad frenética incesante. Uno de los grandes vicios de los empresarios, que se creen muy virtuosos, pero se han pasado. Por eso hay una virtud que está detrás de todas las demás virtudes humanas, que es la prudencia, ya que la prudencia mantiene a todas las virtudes en su justo medio, Bueno, allí entonces van las aclaraciones respecto a la naturaleza de la virtud y las dificultades que puede haber dentro de la definición de la misma. Pero también conviene tener en cuenta que antes, al principio, hablamos de la virtud no solo de estas palabras como virtudes, pero también como cualidades. Y conviene tener en cuenta que cada persona nace de una manera un poco diferente, con una tendencia de vivir algunas virtudes con mayor facilidad que otras. De tal manera que encontramos algunas personas, adultos ya, que les es bastante fácil actuar de una manera generosa, pero en cambio les cuesta mucho ser ordenados, o al revés. Y esto desde el principio, ya que hay bebés que nacen ordenados, duermen por la noche, están despiertos de día, y hay otros bebés que nacen durmiendo de día y despiertos por la noche, han nacido desordenados. ¿Qué podemos hacer? ¿Devolverlos? No podemos. Pues cada niño nace de una manera diferente. Conviene tenerlo en cuenta porque si uno empieza a plantear una especie de programa para el desarrollo de las virtudes, sin tener en cuenta las características de cada hijo, podemos, sin darnos cuenta, estar estimulándoles a desarrollar la virtud más de la cuenta, de tal manera
que pasen a tener un vicio por un exceso de la vivencia de la virtud. Ese niño que ha nacido con una tendencia hacia la responsabilidad y ya es tan responsable, que lo que realmente necesita es ser más generoso, ser más abierto, más sociable, pero no ser más responsable. Vale la pena tenerlo en cuenta. De hecho, especialmente en los colegios donde se plantean programas de formación humana, en torno a las virtudes humanas, hay que personalizar. Y hay otra característica en la educación de las virtudes que es común a todas las virtudes también, y esto es la ejemplaridad. Uno tiene que dar ejemplo para que luego los jóvenes empiecen a vivir las virtudes. Además, tiene que ser un ejemplo alegre, porque si vivir las virtudes es algo pesado, horrible, desagradable, pues no hay quien va a querer vivirlas. Entonces hay que vivir las virtudes de una manera alegre, con alegría. Sencillamente porque uno sabe que haciéndolo, de hecho uno cumple con lo que uno debe de estar haciendo en la vida, es así de sencillo. Pero tiene que ser un ejemplo perfecto. No, evidentemente, y menos mal, porque si no, jamás podríamos educar a los jóvenes. Lo que educa a los jóvenes es de ver en sus educadores la lucha de superación personal en las mismas cosas que se está buscando en ellos. La persona desordenada, por ejemplo, que lucha para ser más ordenado, educa estupendamente bien a sus hijos o a los alumnos en el orden. En cambio, la persona que ya es maniático del orden tiene unas dificultades de educar a sus hijos, alumnos, en el orden, porque no comprende cómo ellos no son como él o como ella. Y así, con esta falta de comprensión, no puede adaptarse a las necesidades de los jóvenes. ¿Cómo podemos desarrollar las virtudes en los jóvenes? Mediante la exigencia, hemos dicho, ¿verdad? ¿Es una exigencia en el hacer o una exigencia en el pensar? Con los niños pequeños es principalmente una exigencia en el hacer y luego vamos pasando paulatinamente a una exigencia en el pensar más que en el hacer. La exigencia en el hacer con los pequeños será de dos tipos, operativo y preventivo. Operativo, le voy exigiendo que repite actos para llegar a ser ordenado. Preventiva, que no cruce la calle solo porque puede pillar un camión. Pero esta exigencia en el hacer tiene dificultades que luego consideraremos en cada una de las virtudes. Exigencia en el hacer, exigencia en el pensar. Y en la exigencia en el pensar es donde uno, con los adolescentes especialmente, uno deja de exigir tanto en la conducta, y uno exige más para que el adolescente piense antes de tomar sus propias decisiones. Y uno intenta exigir en el hacer únicamente en aquellas cosas que son de especial relevancia para la vida. Desde luego en plan preventiva, donde puede haber peligro físico o peligro moral, y luego también exigir en algunas cosas que suponen una mejora importante en la educación del hijo o del alumno. Pero hay que aprender ya con los hijos mayores de ayudarles a pensar para tomar sus decisiones más que insistir en las conductas. Insistir en las conductas es más propio de los niños pequeños. Al hablar de distintas virtudes ya veremos la aplicación de estos criterios. Para terminar esta introducción al tema de las virtudes, también creo que valdría la pena reconocer que cada una de las virtudes queda representado por una palabra que utilizamos con una frecuencia enorme en la vida real. Responsabilidad, sinceridad, sencillez, orden, justicia, prudencia, obediencia. Pero a veces no sabemos realmente lo que significan. Y yo sugiero que si uno quiere ayudar a los jóvenes a desarrollar una virtud, lo primero que uno necesita es de tenerlo un poco claro en la propia cabeza. Igual ustedes están pensando, bueno, pero esto, pues todos sabemos lo que significa ser responsable o ser sincero.
Pues si quieren, vamos a hacer un pequeño experimento. Yo les voy a contar una anécdota de un niño de unos 8 o 10 años y después les voy a hacer la pregunta siguiente. ¿Este chico ha actuado de una manera responsable o no? ¿Sí o no? Y a ver si ustedes pueden contestar en voz alta, allí delante de las personas que están viendo este vídeo con ustedes, sí o no, a ver si están de acuerdo o no. Solamente pueden decir sí o no, nada más. Bien, es un chico de unos 8 o 10 años que está jugando con un balón en la sala de estar de su casa y rompe una lámpara. Va corriendo a su mamá y le dice, mamá, acabo de romper la lámpara en la sala de estar. Pregunta, ¿este chico ha actuado de una manera responsable o no? Lo más probable es que algunos han dicho que sí, otros que no. Algunos habrán hecho así con la cabeza y otros así. Algunas personas no habrán dicho nada ni habrán movido la cabeza tampoco. Estas son las personas que no les gusta equivocarse. Bueno, pues mira, es que esto es lo que sucede cuando uno plantea una situación concreta en relación con una virtud, pero no es solamente la responsabilidad. También puede suceder con cualquier otra virtud. Vamos a verlo con otra, con la sinceridad. No se preocupen ustedes, lo voy a aclarar en un momento. Sería cruel dejarles con la duda para el resto del día. No, vamos a verlo con otra, con la sinceridad. Todos sabemos lo que es la sinceridad. Pues vamos a ver. Aquí tengo delante un grupo de chicos y chicas, una clase mixta de unos 6 o 7 años, y yo, profesor, escribo en la pizarra atrás. Hay un ruido enorme ahí entre los alumnos, doy la vuelta y grito, ¿quién ha sido? Y se levanta una niña y dice, él. ¿Esa chica ha sido sincera o no? Pues otra vez, alguno dirá que sí, otro dirá que no. Chivata dirán algunos, eso no era la pregunta era si había sido sincera o no. Bueno, esto es nada más que para mostrar que posiblemente la moraleja, si ustedes quieren, de contar estas dos anécdotas es seguramente lo que viene bien, es de aclararse un poco respecto a la naturaleza de cada una de las virtudes para luego poder aumentar la intencionalidad en la educación de los hijos de los alumnos en la misma virtud. Respecto a la responsabilidad, de hecho, el chico ha sido responsable en parte. Ha sido responsable asumiendo las consecuencias de sus actos, contándoselo a su madre. Pero en cambio ha sido irresponsable jugando con un balón en la sala de estar para comenzar. Y es curioso cómo hay muchos jóvenes hoy día que entienden la responsabilidad únicamente como la primera parte, es decir, asumir las consecuencias de sus propios actos, porque nadie nunca les ha dicho que ser responsable también es prever las posibles consecuencias de los propios actos. Y en la sinceridad, pues la niña no ha sido sincera. No ha sido sincera porque, como sabíamos de lo que he dicho antes, todas las virtudes tienen que ser gobernadas por la prudencia, pero lo que no he dicho es que todas las virtudes como valores son parte del gran valor que es el bien. Y hemos dicho antes que amar es la reacción radical de la voluntad hacia el bien. Por tanto, todas las virtudes son manifestaciones de amor. Esa niña, al decir él, ¿estaba viviendo la sinceridad por amor? Indudablemente no. Ser sincero es manifestar lo que uno ha hecho, lo que uno siente, lo que uno ha visto, etc., pero a la persona adecuada y en el momento oportuno. Algunos creen que la sinceridad es contarlo todo a cualquier persona en cualquier momento. Eso no es sinceridad, eso es desenfreno verbal, que es otra cosa diferente. Pues ya ven ustedes lo importante que es tener claro lo que significa cada una de las virtudes. Y cuando ya en otros vídeos yo espero poder comentar y desarrollar las virtudes, vamos a ver lo que significan precisamente para que luego respecto a cada uno de ellos podamos ir dando una serie de criterios, una serie de aclaraciones, una serie de aplicaciones prácticas de cómo vivir las virtudes, cómo educar las virtudes en los hijos, en la casa o a los alumnos dentro del colegio.
Profesor Isaacs, vamos a empezar hablando de las virtudes, pero por favor permítame leer la lista entera para que veamos la cantidad de virtudes que tenemos o que deberíamos tener. Generosidad, fortaleza, optimismo, perseverancia, orden, responsabilidad, respeto, sinceridad, pudor, sobriedad, flexibilidad, lealtad, laboriosidad, paciencia, justicia, obediencia, prudencia, audacia, humildad, sencillez, sociabilidad, amistad, comprensión y patriotismo. Como hay que empezar por algún lado, y supongo que no hay una que domine sobre las otras, vamos a empezar por el orden. ¿Usted me puede dar la definición? ¿Qué es el orden? Sí, pero antes me gustaría decir que sí que ha leído una relación de 24 virtudes humanas, pero hay muchos más. Lo que pasa es que la gente luego me preguntan, pero ¿cuándo voy a escribir sobre más virtudes? Y yo les contesto, cuando ya tienen desarrollados estos 24, pues ya empezaré a pensar, ¿no? Con 24 virtudes la verdad es que uno puede andar bastante bien por la vida. Pues el orden, voy a dar una definición no tanto del orden, sino de la persona ordenada. Muy bien. Yo entiendo que la persona ordenada se comporta de acuerdo con unas normas lógicas necesarias para el logro de algún objetivo deseado y previsto, en la organización de las cosas, en la distribución del tiempo y en la realización de las actividades, con iniciativa propia, sin que sea necesario recordárselo. Bueno, como usted sabe, las definiciones siempre son como muy monolíticas. ¿Me la podía un poco explicar? Sí, pues realmente aquí, aparte de que uno tiene que cumplir con una serie de conductas sin que sea necesario recordársela, tenemos tres ámbitos en que se puede vivir la virtud del orden. En primer lugar, en la organización de las cosas, que significa pues colocar las cosas en su sitio y después de haberlos utilizado cuando son de propiedad común, cosas de este tipo. En la distribución del tiempo, que es cuando uno tiene que pensar en los distintos tipos de actividades que necesitan realizarse en el tiempo, y hay algunas actividades que requieren mucho tiempo seguido para realizarse, pero hay otras actividades que pueden ser muy breves, pero hay que recordar el momento para hacerlo, como acudir a una cita o felicitar un cumpleaños. Entonces hay que entender cuáles son los tipos de actividades para luego poder cumplir con las actividades en el momento oportuno y con la extensión que es necesaria para cada uno de ellos. Y luego, en tercer lugar, en la realización de las actividades, y esto significa que al realizar cualquier tipo de actividad hay unos, vamos a llamarlos criterios objetivos de esa actividad bien realizada. Donde si uno va a utilizar un ordenador, entonces uno tiene que saber cómo manejarlo y ser ordenado es de utilizarlo conforme al procedimiento previsto para ello. Pero esto es exactamente lo mismo con un niño pequeño, de no utilizar un paraguas para abrir un cajón que está cerrado, que esto sería una falta de orden porque se puede romper el paraguas, ¿no? Entonces también en la utilización de las distintas cosas es otro ámbito donde se puede vivir la virtud del orden. Y la virtud de orden es para todas las edades. Quiero decir, yo por ejemplo, si quiero aprender a tocar el piano, parto de cero, voy perfeccionando y llega un momento en que lo domino y luego simplemente voy a ser más o menos virtuosa en este instrumento. Con las virtudes pasa lo mismo, o sea, llega un momento en que uno ya domina la virtud o toda la vida estamos con el solfeo. Toda la vida. Hay que estar toda la vida porque uno nunca llega a terminar de desarrollar ninguna de las virtudes. Además, hasta los 7 años aproximadamente tampoco es correcto hablar del desarrollo de las virtudes. Hay que tener en cuenta que se puede desarrollar una virtud de acuerdo con la intensidad con lo que se está viviendo y también de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Vamos a ver con un ejemplo, porque creo que es necesario introducir esta información en este momento, ¿no? Si pensamos en la generosidad, entonces hay muchas maneras en que uno puede ser generoso. Uno puede ser generoso dando, prestando posesiones, dando tiempo, recibiendo, perdonando, y también a personas diferentes, a las personas que me caen bien, que están más cerca de mí, o personas casi desconocidas pero necesitan de mi atención.
Y también lo puedo hacer por motivos diferentes, porque yo pienso, si doy hoy, pues mañana puedo luego pedir el doble, o que puedo hacerlo pensando en el bien de las otras personas, por amor de los demás o por amor a Dios. Entonces hay distintos grados de poder cumplir con ello. Lo cual significa que al desarrollar cualquiera de las virtudes, por un lado hay la intensidad y la amplitud con lo que se vive, pero también la rectitud de los motivos. Y allí pues, siempre estaremos luchando toda la vida de abrir más, de incluir todos los campos en que uno puede vivir la virtud y también de tener los motivos más adecuados para su vivencia. Ahora, una vez dicho esto, pues significa que no se puede tener plenamente desarrollado ninguna de las virtudes jamás en la vida, pero como uno va madurándose en la vida, pues se va desarrollando más la virtud, ojalá, por lo menos, mediante una lucha de superación. Pero hay algunas virtudes que son más aptas para los niños pequeños. Hasta los 7 años dijimos que no sería correcto hablar concretamente de virtud, sino una serie de hábitos que pueden desarrollar que están relacionados con las virtudes. Pero necesitan un poco de cabeza, de comprender lo que están haciendo para luego vivir la virtud. Ahora bien, en ese sentido de hábitos relacionados con la virtud o el comienzo de la misma virtud, el orden es una de esas virtudes que parecen especialmente relevantes para los niños pequeños, por varios motivos. Uno es porque si no desarrollan la virtud del orden, desde pronto les va a ser muchísimo más difícil luego en la vida. Segundo, para lograr la eficacia y la convivencia familiar, entonces nunca puede ser el orden por el orden, que no tiene ningún valor, sino el orden para algo, para la eficacia o para la convivencia. Y luego yo añadiría dentro del hogar el orden para la tranquilidad de mamá, que desde luego es un motivo poderosísimo y mucho más importante que lo que puede parecer. Pero el orden es algo que uno puede, digamos, adquirir porque se lo están enseñando de pequeño y luego abandonarlo en un momento dado de la vida. Quiero decir que puede llegar, o sea, es el típico adolescente. Quiero decir, en las distintas etapas, ¿cómo se vive esa virtud? Pues es una cosa curiosa, ¿no? Que con los vicios, que son hábitos operativos malos, que voy repitiendo cosas negativas, y para recuperarse de un vicio cuesta un esfuerzo impresionante. Pero en cambio, lo de dejar de vivir una virtud es una cosa de un segundo, ¿no? Que es enormemente fácil dejar de vivirlas. Requiere un esfuerzo continuado para seguir viviendo las virtudes, aunque también es cierto que una de las consecuencias de estar luchando para desarrollar alguna virtud es que me es más fácil vivir esta virtud. Por ejemplo, una persona que por su misma naturaleza no es muy ordenada, pero luego está intentando ser más ordenado en distintos ámbitos de la vida, pues después de esforzarse un cierto tiempo, luego descubre que efectivamente ahora le es más fácil ser ordenado. En este sentido, la virtud del orden con los pequeños es donde radica la posibilidad de adquirir los hábitos que luego llegarán a tener más sentido cuando son adolescentes. El problema allí es, con los niños pequeños, los padres, los profesores les estarán exigiendo para que repiten actos y adquieren los hábitos. Pero tiene que ir pasando a una segunda situación con los adolescentes, donde los adolescentes entienden el porqué del orden, porque ya no los puedo exigir directamente en el hacer, tengo que exigirles en el pensar. Un ejemplo, ya en la adolescencia, la virtud del orden, pues hay madres de familia que siguen exigiendo más que nada que sus hijos, sus hijas tengan sus dormitorios ordenados. Y todos los días están gritando y chillando porque no los tienen ordenados. Pero luego un día una hija de 16 años dice, bueno mamá, esta noche voy a ir a una fiesta en la casa de unos que han ido de fuera de tal manera que lo podemos pasar bien. Seguramente volveré a las 7 de la mañana. Algo de esto. Y ella, que ya no puede gritar más fuerte que lo que estaba gritando sobre el orden de la habitación, pues entonces pierde también la posibilidad de ejercer su autoridad en ese momento. Hay que dejar para la adolescencia la exigencia directa en el hacer para cosas de suma importancia. Y en cambio, en lo demás, pues entonces hay que sugerir, ofrecer información, etc. Claro, ahí, pues, ¿qué pasa con la pobre madre con los dormitorios de sus hijos? Pues, mire, que exigen una sola cosa, que cierren la puerta, ¿no? Y que no se vea. Y que no se vea, exactamente.
Bueno, pero ¿es posible el orden sin la obediencia? No, porque con los niños pequeños especialmente estamos viendo cómo hay O que respeto quizá hacia los exigirles, padres, ¿no? bueno, respeto hacia los padres, pero en este caso, pues sí, es de respetarles, respetar la autoridad que los padres tienen sobre ellos, pero realmente con los niños pequeños es una situación absolutamente normal que ellos van a obedecer porque intuitivamente, naturalmente reconocen que los adultos que tienen cerca de ellos están buscando su bien. Otra cosa es que luego van resistiendo determinados tipos de exigencias, pues para ir probando su propia fuerza, para ir determinando su propia personalidad, que hace la vida muy difícil. Pero ahí es entonces es donde uno tiene que pensar en cómo exigir bien. Entonces, primera idea. Con los niños pequeños, como lo que nos interesa es que vayan desarrollando hábitos, hay que exigirles para que cumplan con determinados actos para adquirir el hábito. Pero al exigir, encontramos distintos problemas. Uno es que hay una tendencia, especialmente con los niños pequeños, de exigir muchísimo, pero en pocas cosas. Perdón, al revés, lo que se hace es de exigir poco, pero en muchas cosas. Entonces quieren, en el orden, las madres de familia, que los hijos sean ordenados a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, antes de jugar, después de jugar, mientras están jugando, a la hora de comer, quieren orden por todas partes. Y además están viendo, mirando por la ventana para ordenar el juego de sus hijos en el patio abajo. Pues cuando hay una persona que exige en ese sentido, normalmente logra muy pocos resultados en los niños y para ella misma un mal humor impresionante. Entonces, en lugar de exigir poco en muchísimas cosas, el criterio es exigir mucho, pero en pocas cosas. O sea, tiene que haber orden también en la exigencia. Exactamente, pero además con una voluntad de dominarse para luego exigir en aquellas cosas que parecen más relevantes en cada momento. ¿Cuáles? En algunas familias la comida es una especie de tragedia diaria. Porque hay un niño que no le gusta verdura, otro no le gusta carne, otro verdura, otro que es nervioso y se levanta antes de terminar, otro es perezoso y no llega a la mesa. Cuando todo esto sucede, papá se pone de mal humor. Y cuando papá se pone de mal humor, pues no hay quien aguante en casa. Una tragedia diaria en base a la falta de orden en la hora de comer. Donde yo digo, pues si este es el caso en una familia, ¿por qué no empezar exigiendo orden a la hora de comer? Luego se puede pasar a orden a la hora de acostarse, a la hora de levantarse, pero ir haciendo las cosas progresivamente, uno tras otro. Pero decía que había varios problemas para exigir. Otro problema está en cómo se exige, ¿no? En cómo se exige. Situación típica. Mamá está cambiando el bebé en una habitación y su otro hijo está viendo su programa favorito en la televisión en otra sala. Entonces ella grita: Jaime, vete a la cocina, tráeme un vaso de leche, luego lleva la cartera al cuarto y lávate las manos. Y el niño desde el otro cuarto le contesta: sí, mamá, esto con mucha suerte porque la verdad es que normalmente ni siquiera va a contestar, pero cumplir no. ¿Pero por qué? ¿Porque es un niño malo? No, porque no ha sabido mandar. Criterio para mandar: tener el niño delante. Cuando no está viendo su programa favorito en la televisión, entonces grito: Jaime, ven aquí. Ya le tengo delante. Y ahora le digo: Jaime, vete a la cocina a traerme un vaso de leche. ¿Qué te he dicho? De acuerdo. Vete ahora. Y luego es posible, nada más que posible, que va a obedecer. Porque claro, es un niño bueno e intenta recordarlo todo. Pero cuando está diciendo vete a la cocina, tráeme un vaso de leche y luego lleva la cartera al cuarto y luego lávate las manos, como intenta recordarlo todo, pues luego se olvida de lo primero. Y entonces pues vuelve a pensar en lo último y también se ha olvidado de lo último. El segundo no lo ha oído de todas formas. Entonces, ¿qué hace? Pues vuelve a la televisión otra vez. Mandar una cosa a la vez. Y siempre cuando uno se siente en condiciones de realmente exigir lo que uno ha mandado. Si no, uno termina perdiendo la autoridad. Vamos a ver, si yo mando y luego no cumple y no hago nada, pues se acostumbra a desobedecer. Entonces yo únicamente voy a mandar, vete a hacer tal cosa, cuando sé que estoy con fuerzas para luego perseguir hasta que cumpla. Y si no, entonces pido, por favor, te importaría, podrías, me pongo de rodillas, lo que me parece oportuno, pero no le mando. Bueno, y la enseñanza o la educación en el orden supongo que siempre es personal, o sea, no en grupo.
¿Qué dificultad tiene un profesor en una clase donde tiene 40 personas a las que tiene que enseñar el orden, que supongo que es distinto que una madre que se lo dice así de tú a su hijo, ¿no? Pues sí y no. Desde luego el profesor en un sentido lo tiene más difícil porque tiene un número más elevado de niños ahí delante, pero lo tiene más fácil porque están en una organización formal donde están establecidas una serie de reglas con mucha claridad. En cambio, la madre de familia, hablo de madre porque con los niños pequeños suelen ser las madres que más contacto tiene con ellos, ¿no? Pero los padres en general, es un ambiente más informal, sin reglas tan claras, de tal manera que tienen menos niños, es más posible pues, exigir más directamente a los niños, pero no existe este ambiente de formalidad que favorece el desarrollo de este hábito del orden. En la clase, de hecho, pues ya planteamos todo el tema de la disciplina, que de hecho está llegando a ser un auténtico problema en muchas partes del mundo. Pero uno de los problemas es de ver dónde está la autoridad de los profesores. Y yo entiendo que una autoridad es una persona que protege y defiende competentemente un valor que otra persona comparte. Bueno, un poco complejo, pero no lo es. Yo aprecio el valor salud. Entonces me pongo enfermo. ¿Qué hago? Busco una persona que defiende y protege competentemente el mismo valor, la salud. Donde busco un buen médico, un médico competente, no cualquier médico. Y luego le obedezco. En todo lo que no sea dejar de fumar y dejar de beber, ¿verdad? Pero en todo lo demás le obedezco. Pues ahí está su autoridad. Entonces, ¿dónde está la autoridad del profesor? En saber de su materia. Y los niños lo saben inmediatamente si no sabe bien de su materia. Y en segundo lugar, que cree que está defendiendo y protegiendo algo que es connatural a la misma situación educativa y esto es de ser tratado como persona. Y así el profesor que conoce los nombres de los alumnos en la clase y puede dirigirse personalmente a cada uno de ellos, tiene la mitad de la batalla ganada. Vamos a ver, para terminar, dígame cómo se educa o cómo podría recomendar, digamos, a los padres, a los profesores, cómo educar en el orden, en los hábitos y cómo en la cabeza. Bueno, en los hábitos, y comenzando con los hábitos, en estos tres ámbitos que había mencionado antes, uno era en la organización de las cosas, de poner las cosas en su sitio, pues hay que nombrar un sitio para poner cada una de las cosas para comenzar, pero luego, en base a la exigencia, como hemos dicho, poco a poco, pues uno va introduciéndonos en los hábitos de deber colocar las cosas en su sitio. Aunque también yo creo que en esto pues uno tiene que ser realista, ojalá la pedagogía podría resolver todos los problemas. Yo no sé si ustedes tienen algún problema con tijeras en casa, por ejemplo, pero yo desde luego siempre que quiero los tijeras pues no los encuentro, ¿no? Entonces yo tengo otra solución, pero no es muy pedagógica. Lo que yo tengo es una caja fuerte en casa. Ojalá tuviera dinero en mi caja fuerte, pero no lo tengo. Lo que tengo en mi caja fuerte son unas tijeras, corta uñas y un poco de chocolate. Y así resuelvo una cantidad de disgustos enormes. Bueno, que no es muy pedagógico, me da igual. Es que haya una mejor convivencia dentro de la familia. Hay un segundo ámbito, no la organización de las cosas, sino en la realización de las actividades. Y aunque sea alargar un poquito, me parece que vale la pena entrar ahí, porque hay actividades de distintos tipos. Por ejemplo, actividades que hay que realizar en un momento específico y regularmente. Todos los días los niños llegan a casa y uno espera que primero saluden, que lleven la cartera al cuarto, que cuelguen el abrigo, que lavan las manos y que vayan a merendar. Pero de hecho hay muchos que llegan a casa, no saludan, tiran las cosas al suelo y van a ver la televisión. Entonces todos los días ahí está la madre recibiendo a sus hijos y gritando, pero ya estás en casa, pero otra vez en el suelo, no sabes qué hay aquí. Y ahí está gritando todos los días. ¿Cuál es la solución operativa de un problema de este tipo? Establecer lo que yo llamo cadenas de sucesos. Donde la cadena es porque cuando llegan a casa, saluden a mamá, llevan la carta al cuarto, cuelgan el abrigo, lavan las manos y van a merendar. Y además lo pongo por escrito. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo pongo pinchado ahí en el dormitorio, especialmente si tienen entre 8 y 12 años, donde las reglas son muy importantes para ellos. Y lo pongo ahí en la cadena número 1, estos 5 pasos. Y así, cuando llega el niño y no cumple con 2 o 3 de estas cosas,
Pues ya no hace falta gritar 5 veces, basta con gritar una sola vez. Cadena número 1, así está resuelto el tema. Bueno, esto igual no es tan pedagógico, pero desde luego establecer la interrelación de los distintos actos es absolutamente fundamental. Piensen ustedes un momento en la propia vida. Hay personas que se levantan por la mañana, duchan, afeitan, se visten, desayunan, dan un beso a la mujer y luego se despiertan. Bueno, esto es de muy bueno, una cadena de sucesos que yo estoy cumpliendo casi sin hacer un esfuerzo. La recomendación es que uno tiene que despertarse antes de dar el beso a la mujer, porque si no sería rutina mal aplicada. Pero en lo demás es normal y perfectamente razonable en la vida. También hay que enseñarles en un tipo de actividad a reconocer aquellas actividades que requieren un determinado tiempo para su cumplimiento. Arreglar un armario. Donde arreglar un armario pues puede ser 5 minutos para vaciarlo, pero luego 50 para volver a ponerlo, pero lo hacen 10 minutos antes de comer. Pues hay que enseñarles que determinados tipos de actividades requieren un tiempo determinado para su realización. Hay otras actividades que hay que recordar el momento para cumplir con ellos, enseñarles a utilizar una agenda desde muy pequeños, que apunten sus propias visitas al dentista, que apunten sus propios tiempos de evaluación, que los cumpleaños de todos. Y aunque uno también tiene que recordar para luego decírselo en caso de que no utilicen su agenda, que aprendan a ser responsables de aquellas cosas que les competen cumplir en momentos determinados. Entonces, pues ya vemos que hay, por un lado, con los niños pequeños, exigencias directas para que vayan cumpliendo distintas cosas y luego ir explicando el porqué de los mismos, de tal manera que lo van introduciendo dentro de sus propias vidas. Bueno, yo diría entonces como final que muchas virtudes están como entrelazadas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estábamos hablando de responsabilidad, o sea que todo, también eso está encadenado, ¿no? O sea que una virtud tira de la otra. Efectivamente, esto es lo bonito de las virtudes, porque si no uno diría, pues, ¿dónde empiezo? Claro. Y la verdad es que pues, hay unos criterios que uno puede utilizar para con los hijos, para pensar en qué voy a insistir más. Uno sería tener en cuenta las características concretas de este hijo alumno. Segundo, la naturaleza de la virtud, porque hay algunas virtudes que se prestan mucho más a los mayores, como ser flexible o prudente, comprensivo. En cambio, hay otros que son más adecuados para los pequeños. En tercer lugar, tener en cuenta cuáles son, vamos a llamarlos, los valores familiares, que es cómo queremos que sea el estilo de nuestra familia. Queremos que sea una familia muy preocupada por la responsabilidad social, la amistad, la generosidad. ¿Cuáles son las cosas que se quiere para esa familia de una manera especial? Y también tener en cuenta cuáles son las exigencias externas. No es lo mismo preocuparse por virtudes en Palma de Mallorca, para decir algo, que en un pueblo perdido de León. No hace falta insistir en cosas diferentes. Con estos criterios yo reflexiono y así determino al final si compensa insistir más o menos en una virtud concreta con un hijo o un alumno concreto. Bueno, yo creo que por falta de tiempo no podemos seguir hablando del orden, pero quizá me está sonando ya en la cabeza una cosa que se llama perseverancia y eso lo podemos dejar para la próxima entrega. Perseverancia y laboriosidad, perfectamente. Bien, hoy nos toca hablar, creo que de laboriosidad. Muy bien. Yo cuando pienso en laboriosidad me imagino una persona trabajando. Entonces, laboriosidad y ser un trabajador bueno es lo mismo. ¿Qué es la laboriosidad? Bueno, puede ser. Quizás convendría aclarar lo que significa el trabajo. Por lo menos una definición del filósofo Millán Puelles es que
Cualquier actividad de trabajo es una actividad disciplinada, onerosa, que pesa, dirigida hacia algún fin. Entonces entran dentro de este capítulo no solo el trabajo profesional, donde uno está cobrando dinero, sino también otros tipos de actividades, de cumplimientos de distintos tipos de deberes. Entonces, cuando uno llega a casa, por ejemplo, después del trabajo profesional y uno empieza a hacer cosas de una manera disciplinada, que cuesta un esfuerzo, pero sirven para algo, este también es trabajo. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de laboriosidad, entonces no es únicamente el trabajo profesional o con los hijos el estudio, que es su trabajo profesional, sino también es el cumplimiento de todos los deberes. Por eso, en una definición que podríamos dar de la virtud es cumple diligentemente las actividades necesarias para alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los demás deberes. Ahí quizás también hay otra palabra clave que es cuando dice diligentemente. Y diligentemente significa con amor o por amor. Entonces ahí entra todo el tema de los motivos que tengo por esforzarme de una manera u otra en el cumplimiento de todos los deberes. Entonces, ¿cómo se le enseña a un niño a amar algo que cuesta? Bueno, amar, por eso decía que amar pues tiene el doble sentido, con amor o por amor. Entonces, con amor es de realizar la acción correspondiente de acuerdo con criterios objetivos de esa acción bien hecha. Entonces, si tienen que ordenar un armario en casa, entonces pues hay una manera determinada que dice que está bien ordenado, que no es meterlo todo dentro y cerrar la puerta para que al abrirlo se cae todo. Pues no, aunque no hay nada en el suelo fuera, no está bien hecha. En donde no se ha hecho con amor. Con amor significa que cada cosa está en su sitio. O si uno tiene que preparar una redacción en el colegio, entonces al preparar la redacción, pues hay una serie de criterios de una redacción bien presentada. Y si se cumple con ellos, se está cumpliendo con amor. Otra cosa es por amor. Entonces, por amor ya entra dentro de los motivos que puede tener la persona y es como si estuviera dedicando el esfuerzo que está haciendo alguna persona. Y puede dedicarlo a su profesor, dedicarlo a su madre, dedicarlo a sus padres, si es creyente, dedicarlo a Dios, de hacerlo por Dios, de ofrecerlo a alguien. Entonces, en ese sentido, se está haciendo las cosas por amor. O sea que básicamente la laboriosidad tiene una orientación hacia afuera, hacia los demás. ¿En qué beneficia a la persona? Bueno, beneficia a ¿En la qué persona. crece la persona? Sí, no, es que crece la persona como en todas las virtudes hacia una mayor madurez personal. Como consecuencia de estos esfuerzos que hace, de hecho está creciendo. Y puede estar creciendo en algunas capacidades o en algunas cualidades, puede estar creciendo en unos conocimientos, puede estar adquiriendo una mayor plenitud natural y sobrenatural en todo lo que está. Bueno, cuando a un niño se le pide que haga algo, normalmente se dice, oh, hazlo por mamá, o hazlo por papá, o por la abuelita, hazlo por Dios, pero ¿cómo motivar realmente para que una persona haga algo? Porque también dándole una paga tampoco es una motivación, supongo que muy correcta, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que me gustaría abrirlo un poquitín más porque cuando uno dice, pues mire, cuando no cumplen, ¿cuáles son los problemas? Si podemos encontrar los problemas en donde podemos poner el remedio o incluso buscar una manera adecuada de enfocar todo el tema de la laboriosidad. Y uno de los problemas cuando encontramos algún hijo, alumno que no está cumpliendo adecuadamente es que no cuenta con los motivos suficientes para esforzarse. Efectivamente, eso es uno de los problemas. Pero otro problema es que no sabe cuáles son los criterios de esa acción bien hecha. Y como no sabe cómo hacerlo adecuadamente, pues no cumple bien tampoco. Y otra posibilidad es que no tiene suficientemente desarrollado alguna capacidad o alguna habilidad como para hacerse, en el caso del colegio, para hacerse con la materia. Me gustaría explicar un poquitín estas cosas porque creo que son la clave realmente de la laboriosidad. Que en el colegio, por ejemplo, entonces uno ve profesores que dicen a los alumnos, estudiar la lección 3. Pero estudiar la lección 3 puede ser memorizarlo todo, puede ser destacar lo importante y memorizar lo importante, y además, ¿qué significa importante?
puede ser llegar a tomar una postura personal respecto al contenido, puede ser muchísimas cosas diferentes. ¿Cómo va a cumplir el alumno adecuadamente si el profesor no le ha dicho lo que es el trabajo bien hecho? Exactamente lo mismo en casa también. Los hijos no cumplen en determinadas cosas que les pedimos, pero les hemos aclarado perfectamente qué significa ese algo que le hemos pedido, de tal manera que pueden enganchar sus esfuerzos con los criterios. Ahí hay una idea. Lo segundo es, también en el colegio se nota como en torno a los 10, 11 años, pues puede haber niños que van mal en sociales, pero no por falta de voluntad ni por ser vagos, sino sencillamente porque no tienen bastante desarrollado algunas capacidades como para hacerse con la materia de sociales. Concretamente, en este caso, es frecuente que no tengan bastante desarrollado la capacidad de comprensión lectora para hacerse con el contenido del libro. Entonces, su problema no es que no estudie sociales, su problema es que no sabe leer. Pues exactamente lo mismo dentro de la casa, que uno va pidiendo a los hijos que hagan cosas, pero ¿realmente saben hacerlo? Y ahí de hecho entra bastante con el tercer problema, que era la motivación, donde había preguntado al principio, porque si la persona, por un lado, sabe lo que es el trabajo bien hecho, y en segundo lugar, tiene las capacidades para cumplir con ello suficientemente desarrolladas, haciendo un esfuerzo, entonces encuentra una gran satisfacción por lo que he hecho, que luego le motiva hacia mayores esfuerzos en el futuro. Y esto para mí es una de las motivaciones principales que deben de existir en el trabajo. La satisfacción del trabajo bien hecho, que no es una satisfacción de mediocre, sino que yo me he esforzado y por tanto me siento satisfecho. Así también sacamos una conclusión, y esto es que hay dos tipos de alumnos, en este caso, que están especialmente perjudicados. Por un lado, el alumno que siempre triunfa, porque no se esfuerza bastante para encontrar la satisfacción y algún día llegará un momento cuando fracase y no sabrá enfrentarse con ella, o el alumno que siempre fracasa. Porque el alumno que siempre fracasa, pues nunca encuentra la satisfacción de algo bien hecho y así el estímulo para seguir esforzándose. Bueno, como estamos hablando del estudio, ¿qué tiene que ver la inteligencia en todo esto? Porque siempre hay casos de niños que dices, este niño se aburre en clase porque ya lo sabe o digamos, va por delante de los demás. Ahí también hace falta una motivación, ¿no? Efectivamente, esto es lo que decía, que uno de los tipos de alumnos que están especialmente perjudicados son los alumnos que les sale todo con mucha facilidad. Y además es curioso como muchas veces los alumnos que son especialmente inteligentes, pues también son guapos, son muy buenos compañeros, buenos deportistas, lo tiene todo, ¿no? Pero claro, el problema es que también, estando en esta situación, es perfectamente posible que terminen siendo pequeños egoístas de mucho cuidado. Entonces uno dice, pues, ¿cuáles son los hijos, los alumnos que tienen auténtico problema? Y aquí también se puede aclarar la palabra problema, porque uno tiende a pensar en el problema como aquellos que no llegan a los niveles habituales. Pero realmente existe un problema para mí cuando hay una diferencia entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Y existe más problema en cuanto más diferencia hay entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Por tanto, un alumno que saca un 4, pero con muchísima atención y esfuerzo podría sacar un 5, es menos problema que un chico que saca un 6 y podría sacar un 10, porque hay mucha más diferencia. Pues este es el problema de los niños buenos, inteligentes, que pueden dar mucho más de sí. Pero debido a muchos factores, pues muchas veces los profesores no están en condiciones de atenderles adecuadamente. Bueno, aunque sea una cosa negativa, pero ¿dónde situamos la pereza? O la comodidad, Bueno, o sea, la tendencia que claro. tiene uno a no hacer nada, vamos. Bueno, esto es algo que uno puede sentir, pero otros dicen que no es así, ¿no? Concretamente en el mundo de la empresa, un investigador que se llama McGregor pues, habló de la teoría X y la teoría Y. Y en la teoría X, entonces dice que el hombre por su misma naturaleza no le gusta trabajar y lo evitará siempre que puede. Pero luego en la teoría Y, que es un enfoque positivo, dice no,
Es tan natural esforzarse en el trabajo como en el juego, con tal de que produzca satisfacción en la persona que lo está realizando. Entonces vuelvo a la contestación anterior, que no, la vagancia, lo de no cumplir habitualmente es porque la persona no está capacitada, o también puede ser porque no sabe cuáles son los criterios de ese trabajo, de esta actividad bien hecha, pero también puede ser efectivamente la motivación. Entonces la actuación motivadora de los educadores es realmente bastante complejo, porque motivar a una persona, yo no puedo llamar a un hijo y decir, siéntate, te voy a motivar, pues no. Pero en cambio, si uno piensa en una imagen que si a mí me pusieran dentro de uno de estos aviones enormes, un jumbo, en donde me dijeron, arranca el motor. Pues yo imagino todos los paneles y todos los llavecitos y botones. La verdad es que nunca he entrado en uno, pero yo imagino que hay un montón de cosas por ahí. Y entonces empiezo a empujar botones y con llaves y que pues igual estoy allí 2 años y no consigo arrancar el motor, pero igual pues me toca suerte un poco y arranca enseguida. Esto es como la motivación. Pruebo con algún hijo algún tipo de sistema, no da resultado, otro tampoco, y así sigue la vida. Y luego, por fin, pues ese niño termina motivándose cuando tiene 55 años. Bueno, mejor es motivarse a los 55 que nunca, ¿no? Pero no podemos motivar directamente. Lo que podemos hacer es de crear situaciones en que los hijos, en que los alumnos pueden responder respecto a algún tipo de valor que efectivamente produce en ellos las ganas de moverse. Bueno, ahí efectivamente, según las edades de los niños, hay distintos tipos de actuaciones que tienen éxito con mayor frecuencia. El niño pequeño es enormemente importante la presencia física del educador, indicándole, pues esto está bien hecho, lo podías hacer mejor, sonriéndole, poniendo una cara seria, estas cosas que es lo que estimula especialmente al niño pequeño, y también que lo que tiene que hacer corresponde a sus intereses naturales. Como va creciendo 8 o 12 años es cuando la exigencia directa por parte de los educadores ya no estimula tanto, aunque sigue teniendo una influencia importante. Pero aquí es cuando el trabajo en equipo, lo de tener que rendir cuentas a otros niños también es muy importante. Dentro de la familia, entre hermanos, también puede ser una manera de estimular la acción de alguno de los hijos. Y luego con los mayores, dentro del colegio, uno dice, pues, ¿cuál es la actuación motivadora? Y la verdad es que creo que, aunque la gente dice, pues, mira, relacionar el contenido de la materia con el futuro profesional y... Es que un adolescente llegar a pensar en su futuro profesional dentro de 6, 7, 8 años, caramba, es que ni siquiera es capaz de pensar en el fin de semana siguiente. Entonces pues, es demasiado largo el proceso. Yo creo que allí lo que ayuda por lo menos de una manera importante en este proceso de motivación es el entusiasmo del educador. Y si cada persona piensa en algún profesor que todavía recuerdo con cariño, pues muchas veces pues, no era un gran didacta, no era sencillamente una persona entusiasmada con su materia. Y esto creo que es lo que buscamos en la familia y también en los centros educativos, personas entusiasmadas con lo que luego quieren contagiar a los jóvenes. Bueno, estaba yo pensando en los padres. ¿Qué importancia tiene el ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a un niño se le dice, vete a cuidar a la abuelita este fin de semana y te doy 1000 pesetas. Que llega un momento en que el niño busca el premio de esa forma, o sea, más que qué generoso eres y cómo te quiero, sino vas a tener un dinero para ti, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor los padres protestan cuando tienen que ir a cuidar de la abuelita. Entonces, ¿qué importancia tiene el enfocar bien el problema con el propio ejemplo? Bueno, sí que tiene que ver, ¿no? Lo que pasa es que también en la vida uno tiene que cumplir con cosas que ojalá uno fuera tan generoso, que saliese con una facilidad enorme, siempre estando atento a los demás. Pero la verdad es que tenemos que superar nuestra naturaleza humana y que es muy cómodo, estamos cansados o sencillamente queremos descansar, pero hace falta cumplir con algún deber. Pues podemos rectificar la atención, por eso uno tiene que rectificar muchas veces. Y mientras tanto ha habido un mal ejemplo para el hijo.
Pues efectivamente. Pero si luego nos damos cuenta e incluso lo mencionamos, oye, mira, es que esto ha sido muy feo, no debe haber pensado así, pues entonces le estamos enseñando muy bien. O sea, eso no es perder autoridad, De reconocer ninguna que uno manera, se ha ¿no? equivocado. Es que los niños saben que no somos perfectos, aunque nosotros no lo creemos, los niños lo saben, ¿no? Entonces, pues no hace falta esconder nada. Lo que pasa es que muchas veces uno tendrá que pedir disculpas, me he equivocado. Ahora bien, decir alguna vez que uno se ha equivocado, pedir disculpas es muy buena, pero así aumenta la autoridad. Pero si uno tiene que hacerlo 10 o 12 veces al día, el hijo va a terminar pensando que somos tontos, ¿no? Entonces, tampoco se trata de equivocarse tanto. El ejemplo sí es importante, sí. Bueno, entonces estoy yo pensando que esto puede estar unido con otra cosa, que es la perseverancia en el trabajo. O sea, el trabajo lo podemos hacer bien una vez, pero el hacerlo siempre bien, o intentar hacerlo siempre bien, ¿qué es eso de la perseverancia? ¿Cómo se consigue? Bueno, la perseverancia es algo que se va adquiriendo cuando la voluntad y la inteligencia lo permiten. El niño pequeño ser perseverante es muy difícil porque su capacidad de prestar atención es poca. Luego puede ir creciendo, debe de ir creciendo y su voluntad también. Entonces, que un niño pequeño termina un juego que ha comenzado, pues es un éxito enorme, porque ha durado pues 20 minutos y él después de 5 minutos quería cambiar de actividad. Que un niño pequeño decide que va a arreglar un cajón, unos cajones, y no solo es capaz de sacar todo y dejarlo en el suelo, sino también de volver a ponerlo en el cajón y terminar de ordenarlos, pues ya es una acción de perseverancia. Pero si lo planteamos en sus términos ya más completos, pensando en algún tipo de meta en el futuro, distante en el futuro, entonces encontramos que lo que la perseverancia nos ayuda a hacer es de superar las dificultades externas que hay en el camino hacia esa meta, distracciones, personas que nos invitan a hacer otra cosa, y luego también de superar las dificultades internas que podemos tener también. Esta sensación de comodidad, de pereza o de cansancio de superar estas dificultades también para la meta. Yo haría 3 recomendaciones para ser perseverantes, que se aplique igual a la persona mayor que a los hijos, especialmente los adolescentes. Primero, si uno plantea algo importante en la vida, uno logra que el hijo plantee algo importante, lo más probable es que hay que dividirlo en una serie de hitos, en una serie de cuestiones parciales, porque si yo no alcanzo algo y digo, pues mira, ya he llegado aquí, voy a ir ahí. Un autor que va a escribir un libro de 800 páginas, lo que no hace es de poner 800 páginas en blanco aquí y empezar a escribir. Pienso, pues mira, esto va a tener 40 capítulos, cada capítulo tendrá 20 páginas aproximadamente, habrá un comienzo, un desarrollo en 3 o 4 puntos y luego un resumen para cada capítulo y por tanto la introducción al primer capítulo pues estamos pensando en unas 3 páginas. Entonces es posible que empiece a escribir porque ha dividido esta gran masa de hojas en algo que se puede plantear. Lo mismo para aprender a tocar la guitarra, para cualquier cosa que requiere tiempo, pues hasta dónde quiero llegar en un plazo razonable. Primera recomendación. Segunda, cuando uno plantea algo importante y novedoso dentro de la propia vida, casi seguro que hay que dejar de hacer otra cosa que también era importante en su momento. La gente que ha empezado a aprender inglés en no sé cuántas veces, pues porque lo añade por encima de todo lo que están haciendo. Entonces, en lugar de esto, uno piensa, ¿qué puedo dejar de hacer para luego dedicar media hora al aprendizaje del inglés? Tengo costumbre de ver las noticias todos los días. Pues voy a dejar de verlos, gano media hora o 3/4 y así lo dedico al inglés. Ya es posible. Pero la verdad es que casi todo el mundo está bastante ocupado. Hay que pensar en qué hay que dejar de hacer para luego atender a lo que más valor tiene. Y por último lugar, reconocer que cuando uno plantea algún tipo de meta distante, pero que es valioso, algo que vale la pena hacer, va a haber un primer momento de ilusión, estoy animadísimo para hacerlo, y después de eso ya viene el bajón, la curva de la fatiga. Y en este momento, sabiendo que lo más probable es que va a venir, uno tiene que contar con los demás. Por eso están los amigos, entre otras cosas. Y para luego ir y animarse conjuntamente y seguir el proceso.
Y, por ejemplo, la terquedad, ¿qué es? ¿Es lo mismo que la perseverancia? ¿Es No, la la terquedad, deformación? efectivamente, la terquedad es más que la perseverancia, es un vicio por un exceso de lo mismo. Y esto significa, aunque yo me doy cuenta de que me equivoqué en la meta que estaba planteado o Sigo. me equivoqué en los procedimientos, yo dale que dale, pues sigo por el camino, aunque es un camino evidentemente equivocado. Y ahí tiene que entrar el padre o el educador para enderezar eso. Sí, también pensar Porque, en su propia exigencia, si no es claro, terco él mismo en lograr algo innecesario o inadecuado sí. en su hijo. No, porque yo estaba pensando qué ayudas son necesarias y qué ayudas son innecesarias para motivar a una persona para que siga adelante. Pues nunca se sabe, esto es donde hay que probar, que hay que soltar, ver hasta dónde llega con un poco de orientación, un poco de ánimo y de acuerdo con cómo es cada uno de los hijos, alumnos, entonces prestarle la ayuda que necesita en cada momento, que es tener más claro lo que tiene que hacer, es de desarrollar alguna capacidad más para que luego pueda cumplir con ello, es un problema de motivación, ¿cuál es el problema? Entonces ir a por el problema de acuerdo con la situación de cada hijo. O sea, voluntad, desarrollar más la voluntad. Supongamos, un señor que no se levanta por la mañana, bueno, señor, un niño, y entonces se le pone el despertador y en teoría debería levantarse cuando suena, pero entonces como no se levanta, entra la madre todas las mañanas y lo levanta. ¿Eso es mala o buena ayuda? Bueno, esto en principio uno diría que la meta Eso no es es un que, trabajo, pero que al final lo que uno pide es que el niño se responsabilice de sus propios actos, pero que hay un proceso para llegar a hacerlo. Es muy probable que en algunos pequeños, por lo menos, lo que hay que hacer es no solo despertarles, sino levantarles, que son cosas diferentes. Con esta persona que decía que su problema no era de contar con un despertador, sino con un levantador, aunque son dos acciones diferentes. Ahora, si la meta en el futuro es que efectivamente este hijo se levanta solo, se despierta solo, se levanta solo, además hace la cama y deja el cuarto arreglado antes de ir al colegio cuando es adolescente, pues hay que empezar desde pronto adquiriendo estos hábitos, aunque de momento lo hace, pues porque mamá está encima, le quita las mantas y que le obliga a levantarse. Ya va adquiriendo el hábito, le va a ser más fácil cumplir con ello y luego ya adolescente será más fácil. Lo malo es que cuando de pequeño, como es más cómodo, la madre o el padre, me da igual, entonces sustituyen al hijo, lo hacen todo por él, nunca tiene que hacer el esfuerzo él. Entonces así pues no va aprendiendo a cumplir con los hábitos y si no adquiere hábitos por motivos bajos, porque me obligan inicialmente, pues nunca lo va a hacer por motivos más elevados después o será mucho más difícil. bueno, ya para terminar, ¿cómo podemos conseguir que una persona sea perseverante en todo? Bueno, o en casi todo, porque claro, es muy fácil ser perseverante, por ejemplo, en las clases de judo si a uno le gusta, pero a lo mejor ir a misa los domingos pues no es tan fácil. ¿Cómo conseguimos que esa persona, digamos, extienda esa capacidad de perseverar en todo lo que hace? Bueno, de hecho creo que los tres ayudas que mencioné antes son igual de aplicables a cualquier ámbito dentro de la vida. Vamos a pensar en lo que decía era, por un lado, de dividir la gran meta en una serie de hitos. Pues esto sí es, por ejemplo, la vida de fe, que efectivamente hace falta la perseverancia porque nunca vamos a ser perfectos en la vida, ¿no? Aunque la gran meta es de ser uno con Dios, en otras palabras, santificarse, pues entonces de ser uno con Dios nunca lo vamos a lograr o lo logramos en parte, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que hace falta es de dividir este gran meta en una serie de cosas. Pues esta semana, ¿qué voy a hacer para intentar ser mejor? Una cosa de esto. Y luego también si necesitamos esto del bajón, la curva de la fatiga, entonces uno necesita ayuda. Claro que uno necesita ayuda, por eso están los sacramentos y por eso también está la orientación que uno puede recibir por vía de la... precisamente de la confesión. Entonces, pues, es lo mismo, es exactamente lo mismo, los mismos pautas que había mencionado. Y también, si uno quiere cumplir con esto, pues hay que pensar en que uno va a dejar de hacer para luego atenderlo. Es exactamente lo mismo. Son los tres pautas que se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida. Muchas gracias. Hablemos hoy de justicia. Muy bien. ¿Qué es y para quién es?
Bueno, la justicia es para todo el mundo, pero en distintos tipos de relaciones, ya que la justicia únicamente se puede vivir para con otra persona. De hecho, si pensamos en el conjunto de las virtudes cardinales, que seguramente alguien recordará cuáles son, tenemos la prudencia, luego tenemos la justicia, luego la fortaleza y luego la templanza. Y la prudencia, en un sentido estricto, es lo que ayuda a la persona a descubrir la verdad. Y la justicia es lo que le permite vivir la verdad para con los demás. De hecho, si fuésemos totalmente buenos, no haría falta más virtudes, bastaría con esto. Pero como hay una situación en que no somos totalmente buenos, hace falta la fortaleza también para enfrentarnos con las dificultades que encontramos en el camino hacia la verdad y la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nosotros. Pero contestando a la pregunta sobre la justicia, entonces la justicia es lo que nos ayuda a ordenar nuestras relaciones para con las demás personas. Y todas las personas en relación con nosotros tienen algún tipo de derecho y tienen algún tipo de deber. De dónde surgen es otro tema. Quizás valdría la pena de todas formas de dar una definición, una descripción operativa de la persona justa. Sería una persona que se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos, como personas, a la vida, a los bienes culturales y morales, a los bienes materiales, como padres, como hijos, como ciudadanos, como profesionales, como gobernantes, etc. Entonces ahí va la definición que no hace más que sistematizar lo que había dicho al principio. ¿Y la justicia es algo innato en la persona? Quiero decir, siempre se dice que los niños, incluso muy pequeñitos, saben distinguir cuando se les castiga justamente o injustamente. ¿Eso es así? Sí, pero ¿O es un instinto? Sí, no exactamente un instinto, es algo impreso dentro del ser humano, efectivamente. Pero esto es exactamente lo mismo con todos los valores que son valores objetivos, los valores morales. Los valores morales, la sinceridad, la generosidad, existen ya de por sí como algo objetivo, comprendo yo. Yo no soy relativista, como cualquiera habrá dado cuenta, ¿no? Yo entiendo que existen los valores objetivamente, externamente a nosotros, pero también dentro de nosotros, de tal manera que hay una posibilidad de reaccionar desde dentro hacia afuera. Y en ese sentido, efectivamente, hay un sentido natural de la justicia, o del pudor, o de la generosidad, o de la sinceridad, pero la justicia no es diferente. Lo que pasa es que cuando hay algún tipo de reacción o una acción que uno considera injusto por parte de una persona hacia nosotros es una de las cosas más difíciles que hay para superar. Hay hace de los tiempos clásicos un autor, Dionisio Laertes, que dijo que hay tres cosas más difíciles que cualquier otro para hacer en la vida. Uno era guardar un secreto, otro era hacer buen uso del tiempo libre y el otro era de sufrir las consecuencias de una injusticia. Pues efectivamente, aguantarse frente a una acción que uno considera injusta es muy difícil. ¿Y no es más fácil descubrir que alguien es injusto que nosotros que darse cuenta que uno es injusto con los demás? Siempre creo que la atención que prestamos suele ser en los demás, es decir, que descubrimos en los demás lo que les falta, lo que hacen mal, mucho más que lo que hacen bien, y respecto a nosotros, pues muy en segundo lugar llegamos a verlo, pero esto respecto a todas las virtudes también. Esto es un tema importante, de hecho, respecto a los hijos, porque si van a crecer como personas, entonces necesitan unos educadores que están descubriendo lo positivo que tienen. Sobre la base de lo positivo luego se puede crecer y luego se puede poner el remedio para las cuestiones que necesitan ser remediadas. Pero hay que crecer desde lo positivo y este es un derecho que tienen los hijos. También para crecer tienen otro tipo de derecho y esto es el derecho a ser exigidos. Porque si no les exigimos jamás van a crecer en capacidades y en cualidades. Tienen el derecho, por tanto, no es una opción por parte de los padres o de los profesores exigir o no exigir. No, lo tienen que exigir porque es un derecho de los niños ser exigidos por los educadores. Pues ahí van entonces surgiendo una serie de derechos que es lo que está detrás de la noción de justicia.
De hecho, en la justicia uno ve, pues vienen por derechos y deberes. Y los derechos vienen o porque son de derecho natural, el derecho a la vida, por ejemplo, o pueden ser como consecuencia de algún tipo de pacto. Entonces, dentro del pacto conyugal ya surgen unos derechos y unos deberes. O un pacto que yo vendo una casa a otra persona, entonces yo tengo unos derechos y unos deberes y la otra persona. Entonces, como consecuencia de los pactos, también uno llega a vivir la justicia. Esto luego da pistas respecto a cómo educar en la virtud, porque será con los niños pequeños inicialmente de vivir cosas que pertenecen al campo de los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a la intimidad, acción del niño pequeño, llamar a la puerta antes de entrar. Y esto es por justicia. O respetar los objetos ajenos, de no coger las posesiones, los juguetes de los demás sin pedir permiso. Entonces, establecer una serie de reglas que permiten vivir los derechos que tienen las personas, en este caso dentro del seno de la familia. Luego cumplir con un pacto, con un hermano. Mira, tú me limpias los zapatos y yo te hago la cama. Pues es un pacto establecido. Y luego cumplir con el pacto. Esto luego va creciendo hasta la adolescencia, cuando vendría bien pues ya de ir introduciendo los derechos de distintos tipos de personas dentro de la sociedad. Aunque sea un paréntesis, ¿por qué la justicia siempre la representan con los ojos vendados? ¿La justicia es ciega? ¿Vale todo? Yo creo que la idea de que sea ciego seguramente va por el camino de que no se quiere que haya ningún tipo de prejuicio respecto a lo que se está considerando. Entonces, por los ojos, pues entran pues una condición de que uno puede ser influido indebidamente por la manera de ser de las personas. No hay que pesar las cosas igualmente y sacar conclusiones. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces el término justo para designar una persona que es santa, que es perfecta. ¿No es una meta demasiado alta para ser justo? Bueno, yo creo que cuando en el momento de hablar de perseverancia, entonces hablamos se puede tener metas muy grandes, muy importantes, pero si uno va a hacer algo, o ahora, hoy, para luego ir alcanzando la meta, pues hay que dividirlo en una serie de pasos. Entonces las metas nunca pueden ser demasiado grandes, pero hay que ir dividiéndolo en algo razonable para que yo, con mi voluntad, mi inteligencia, mis posibilidades, con las ayudas que tengo alrededor, puedo razonablemente ir alcanzando progresivamente esa meta. Volvemos a los motivos. ¿Cómo motivar a un niño, un adolescente, a ser justo? Inicialmente convendría tener en cuenta cómo los niños van entendiendo el concepto de justicia. De hecho, en este tema ha habido un trabajo bastante bueno por parte de psicólogos desde hace años y que han visto que hasta los 7 años aproximadamente el concepto de justicia que tiene el niño pequeño es lo que le dicen los mayores. Entonces no tiene un concepto abstracto de lo que es la justicia, es lo que demanda la persona mayor. Y así, si uno dice a un niño de 5 años, pues entra en esta tienda y cógeme tal cosa, lo puede hacer porque no entra en su cabeza la idea de que esto es justo o no es justo, que es robar o no es robar. De hecho, en torno a los 6 o 7 años es relativamente frecuente que algún niño llega a casa, de hecho no suelen ser niños, sino niñas, pero niños también, que llegan a casa con toda una serie de objetos que por casualidad pertenecen a compañeros de casa, de la clase. En donde la madre pues, entra en un momento de nervios, pues, ¿qué hago porque tengo una ladrona en casa? ¿No? Cuando realmente no hay que preocuparse tanto, sino estar vigilante de tal manera que al llegar la niña a casa, entonces uno dice, pues mira, vamos a ver lo que has traído hoy, este no es tuyo, este tampoco, devuélvelo mañana. El día siguiente pues llega la niña otra vez y uno dice, bueno, vamos a ver lo que traes hoy, este no es tuyo, este tampoco, devuélvelo mañana. Y después de 3 o 4 días, lo más probable es que la niña deja de traer cosas a casa, porque ya por fin ha comprendido lo que es el sentido de posesión y la justicia, no, porque se ha cansado de tener que devolver las cosas que había traído, ¿no? Bueno, por eso digo que con los niños pequeños es lo que manda la persona mayor, lo que más pesa en su concepto de lo que es justo. De 8 a 12 años es cuando se suele entender la justicia como igualitarismo. Igualitarismo que significa que cada persona debe de ser tratada de la misma manera.
Y no hay diferencias entre las personas. Todos son igualitos, todos deben de ser tratados por igual. Bueno, este es un error. Y digo que este es un error porque hay muchas personas que siguen con este concepto de la justicia para el resto de la vida, pero yo no quiero entrar en política en este momento, ¿no? Aquí creo que lo aclara perfectamente lo que dijo Aristóteles en su momento, porque dijo que es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. Igual un poco más despacio vendría bien. Es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. ¿Los hijos son iguales o diferentes? Pues son diferentes, entonces hay que tratar a cada uno de una manera diferente. Esto es lo justo. Pero de 8 a 12 años, como tiene el concepto de justicia como igualitarismo, si uno trata a un hijo de una manera y otro de otra manera, es cuando más dicen no hay derecho. Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces cuando el hijo dice no hay derecho? Pues citarle un poco de Aristóteles y adelante, ¿no? No, pero no lo digo de todo en broma, porque de hecho hay que ir dando información para que vayan comprendiendo. Una información que daría unos pequeños criterios de cómo dar información a los hijos, que sería una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. Cambiar de tema porque no se trata de aplastar al hijo con el peso del propio razonamiento. Igual comprende, igual no comprende, pero ahí está la información dada. Bueno, bien, entonces digo, de 8 a 12 años es cuando más desarrollado tiene el concepto de justicia, como cumplir con las reglas del juego, todos por igual. Y únicamente a partir de los 12 años aproximadamente, las edades siempre son peligrosas, ¿verdad? Pero aproximadamente es cuando puede empezar a comprender la justicia en su sentido más rico, que es como equidad, que es que cada persona debe de tener el trato acorde a su condición. Cuando se puede ir introduciendo los derechos naturales de las personas, derechos de los gobernantes, derechos de los profesores, para que comprendan que se trata de una actuación diferente en cada circunstancia. Estas diferencias de tipo psicológico, de hecho, nos llevan a unas actuaciones determinadas. Con los niños pequeños, lo más correcto es mandarles. Y cuando uno les mande, en algunos libros dicen que siempre hay que razonar con los hijos. Y cuando yo leo esto en los libros, yo digo, yo creo que esta persona que lo ha escrito jamás ha tenido que convivir con un niño de 5 años. Porque uno dice, pues, vete a lavar las manos, ¿por qué? Pues porque si no puedes tener bacteria en la mano y así al ponerlo en la boca luego te puedes enfermar. Recoge esto del suelo, ¿por qué? Pues porque si no alguien puede venir por los suelos, no lo ve, así se cae al suelo, rompe un brazo y no estamos asegurados para este tipo de accidente. Y en caso, ya está bien, ¿no? Donde realmente los niños pequeños cuando van preguntando por qué, es una manera de establecer su identidad respecto a alguien que les está mandando algo, ¿no? Una reacción de defensa de su propia personalidad que no tiene más importancia, y hay que pensar, con un niño pequeño conviene razonarle en algunas cosas que es capaz de comprender, pero muchas cosas no. Y no decirle porque sí, tampoco. Sí, se puede decirlo perfectamente. Sí. Mira, si el niño pequeño, su idea de la justicia es precisamente lo que le demanda a la persona mayor, ¿cuál es el razonamiento desde el punto de vista psicológico más adecuado para su manera de ser? Decirle cuando uno le dice, haz esto y pregunta ¿por qué? Porque lo digo yo. Decirlo de vez en cuando no pasa absolutamente nada, en mi opinión. Sin embargo, como le vamos preparando para la etapa cuando empieza a pensar más, queremos ir introduciendo razones en aquellas cosas, como decía antes, que creemos que es capaz de comprender un poco, pero en todo, desde luego, no hace falta. 8 o 12 años, esto es cuando conviene tener las reglas del juego bien establecidas. Esto es cuando uno puede poner las reglas en un papel y ponerlos ahí pinchado en un corcho en su habitación. Esto es lo que tienes que hacer por la mañana y por la noche. Ellos entienden que esto es lo... Entonces, cuando uno le dice, pues vete a hacer tal cosa y pregunta por qué, y uno dice, pues porque lo pone en el punto 8 o 12. Y esto es lo que entiende. Y en cambio, para los mayores es cuando ya hay que plantear el tema por mucho más razonamiento y explicarle todo lo que significa estos pactos que puede haber determinado o los derechos que existen en las demás personas. Bueno, veo que todo esto tiene bastante que ver con el respeto hacia los demás, porque
tanto como lo de llamar a la puerta para entrar en la habitación de sus padres, como no cogerle cosas al compañero, también es respeto hacia lo ajeno. ¿Qué es el respeto? Pues el respeto pues ya introduce un factor un poco diferente. Se puede definir el respeto jugando con palabras. Y esto es, el respeto es esa cosa que hay que tener para conseguirlo. Bueno, si no me lo explica. No, es muy fácil. Que yo sé porque razonar, o sea que me lo... es muy fácil porque lo que es que uno tiene que respetar a los demás para que los demás respeten a uno, ¿no? Entonces por eso digo que es esa cosa que hay que tener, respeto para los demás, hay que tenerlo para luego poder conseguirlo, el respeto de las otras personas. Pero realmente el respeto está basado en una idea que es de confiar en la posibilidad radical de mejora de las otras personas. De hecho, también es en la posibilidad radical de mejora o de empeorar también, porque en cuanto yo voy encasillando a las personas como malos o buenos en términos simples, entonces les estoy faltando respeto porque no les estoy reconociendo como personas con la posibilidad de cambiar. El respeto entonces significa que uno no actúa para no perjudicar, que es como se suele entender el respeto. Mire, no, por respeto yo no me meto, ¿no? No actúa para no perjudicar. Pero hay una segunda parte del respeto que muchas personas no reconocen, y esto es no dejar de actuar para beneficiar. Entonces, por respeto a las personas, por un lado, debo de pensar en lo que voy a hacer, les puede perjudicar de alguna manera, y si creo que sí, no lo hago, pero también en algunas cosas que pueden ser incómodos para mí, no dejar de actuar para beneficiar a esta persona. Y ellos, mi amigo, tiene el derecho de que yo le digo cuando yo creo que está haciendo algo mal. Mi cónyuge, mi mujer o marido, tiene el derecho a que yo le digo cuando creo que está haciendo las cosas mal. Entonces esto es no dejar de actuar para beneficiar. Bueno, tenemos la imagen típica, que quizá ya ha desaparecido, pero que puede existir, de la idea de mis hijos respetan mucho a su padre, pero realmente la verdad es que le tienen pánico, miedo. El respeto y el miedo, ¿cómo se combinan? ¿O cómo se distinguen? Sí, pues de hecho en todas las virtudes hay distintos tipos de motivos. No nos olvidemos de que se puede desarrollar una virtud de acuerdo con dos aspectos. Uno es la intensidad y la amplitud con lo que se vive. Y luego, en segundo lugar, de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Con el respeto, uno puede respetar a los demás por miedo. Es un motivo muy bajito, efectivamente, pero mejor es respetar por miedo que no respetar. Pero luego al respeto por un sentido kantiano del deber, el deber por el deber, pues bien, mejor que hacerlo por miedo. O respeto a las personas porque creo que en un sentido correcto del deber debo de prestarles esta atención. O lo hago por amor, deseo lo mejor para esta persona que tengo aquí delante. Y así como les respeto por amor, cumplo con estas acciones de respeto. Hay distintos tipos de motivos que uno puede tener. Ojalá los motivos siempre fueran los más elevados. Para el creyente es de hacer las cosas por amor a Dios. Pero otra vez, como decía en otro momento, por eso está la rectificación de la intención, porque muchas veces uno comienza haciendo las cosas por motivos bastante bajitos y luego uno se da cuenta que realmente los motivos que uno tiene por actuar pues no son suficientes y entonces uno puede elevarlos sobre la marcha. Bueno, siempre estamos, por lo menos los padres, ¿no? Siempre estamos pidiendo que los hijos nos respeten, pero ¿respetamos nosotros a los hijos? ¿Y cómo hacerlo para que ellos sepan que son respetados? El respeto y también el amor, ¿no? Que hay que mostrarlos. No basta respetar a los hijos, no basta querer a los hijos, también hace falta manifestarlo. Que la manifestación de lo que uno siente en el interior es algo que habitualmente es más frecuente en las mujeres que en los hombres, de hecho, ¿no? Si uno está con un grupo de hombres y mujeres, uno puede hacer la pregunta, ¿hay alguna señora aquí que no haya dicho alguna vez a su marido, ¿por qué no me hables? ¿No? Claro, en este momento el hombre entra en un momento crítico y empieza a pensar, ¿qué le puedo decir? ¿No?
y después de pensarlo mucho empieza a contar las cosas que ha hecho. Y lo único que no le importa un bledo a su mujer es lo que ha hecho. Lo que ella quiere saber es algo de sus sentimientos y pensamientos profundos, íntimos, ¿no? Y claro, el pobre hombre ni siquiera sabía que tenía una intimidad. Entonces, al final, las cosas son bastante difíciles, ¿no? Pero vamos, todo esto lo cuento porque muchas veces son las mujeres que reconocen que hace falta manifestar el amor, de decir las cosas, de sonreír o con el mismo tacto o con el cariño. Entonces el niño nota que está siendo querido por su madre y puede ser por su padre, ¿por qué no? Exactamente lo mismo con el respeto, porque el respeto, yo le puedo respetar, pero como no lo muestro, de que si yo nunca llamo la atención a mi hijo, no le estoy respetando, porque no estoy buscando su mejora. Si yo ya le tengo encasillado como el niño generoso, porque hace 6 años hizo una cosa generosa para mí, nunca ha hecho nada más, nada generoso para nadie en la vida, pero desde entonces yo lo tengo catalogado como el niño generoso, le estoy faltando respeto también. Entonces el respeto no es únicamente en el sentido de la intimidad del niño, que puede tener un cajón donde guardar sus cosas. Entonces es el respeto, la justicia, el respeto a este derecho a la intimidad, pero también tiene un derecho a participar, tiene un derecho a crecer. Entonces hay varios derechos que están en juego ahí y el respeto supone que uno reconoce las posibilidades de cada uno de los hijos de crecer y de aportar en cada uno de los ámbitos. Bueno, vivimos en una sociedad en la que a veces se confunde tanto la idea de justicia como de respeto con tolerancia, todo vale, todo es relativo, todo el mundo tiene derecho a opinar. ¿Cómo educarles en tener ideas claras y a la vez ser respetuosos y justos y no caer en ese relativismo tan peligroso? Yo creo que es este todo el proceso de lo que estamos hablando aquí sobre el tema de las virtudes. Todo pasa por la inteligencia y por la voluntad. De hecho, uno puede clasificar de una manera sencilla los problemas que uno puede tener en los hijos utilizando estas dos palabras. Hay personas que tienen ideas claras y mucha voluntad, lo mejor. Y luego hay personas que tienen ideas claras pero no tienen voluntad. Pues les han enseñado bien en el colegio, los padres se han preocupado, entonces saben lo que deben de hacer, pero como van tan flojos, la flojera, como se dice en algunos países, pues entonces no saben comportarse conforme a los criterios. También hay personas que tienen ideas confusas y poca voluntad. Uno diría, pues este es lo peor. No, lo que queda es lo peor. Lo de las ideas confusas pues, y poca voluntad, por lo menos no hace mucho mal, porque como tiene poca voluntad. Pero en cambio la persona que tiene ideas confusas y mucha voluntad, entonces puede hacerlo mal con una gran eficacia. Entonces uno tiene que ir ayudando a los hijos a desarrollar simultáneamente la inteligencia y la voluntad. Es dándoles información sobre lo que significan las virtudes, por ejemplo. Dándoles información sobre las circunstancias que les pueden perjudicar a la sociedad y los que pueden aprovechar. Y luego, mediante la exigencia, en el hacer inicialmente y luego progresivamente más una exigencia en el pensar, lograr que piensen, que tomen sus propias decisiones y que luego actúen congruentemente. Bueno, la justicia y el respeto, ¿cómo se encuentran por parte de los padres cuando el niño o el adolescente entra en esa fase en la que los amigos pueden más que los padres? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar los padres para contrarrestar esa influencia externa? Yo pongo en duda de que de hecho los amigos influyen más que los padres. Es que puede parecerlo, pero no creo que realmente sea así. Durante una temporada es posible que unas influencias externas pues producen al propio hijo ideas confusas, efectivamente. Pero si uno tiene abierto cauces de comunicación, de tal manera que es posible hablar de los temas, comentar los temas con los hijos, entonces pues ya tenemos una contestación directa a la pregunta que me ha hecho. Tener la comunicación abierta, de tal manera que no enjuiciamos automáticamente una frase, una idea dicha por el joven, por el adolescente, o una conducta, sino que paramos, preguntamos, indagamos sobre el tema y orientamos. Entonces es la mejor manera de ir aclarándoles en sus ideas.
Con la voluntad y la repetición de actos, pero queremos que sean actos que son hábitos operativos buenos y no hábitos operativos malos, no vicios, esto viene ya desde mucho más atrás y va a ser difícil pues comenzar con los adolescentes a desarrollar la voluntad si no lo tienen. Pero nunca es demasiado tarde, siempre puede haber un primer acto y luego otro llegar a ser. Entonces uno nunca está perdido totalmente, pero desde luego la voluntad, si se ha desarrollado desde pequeño, es mucho más fácil. Bien, yo creo que lo más característico de los padres es la paciencia. Después de oír todo esto, vamos a pasar a una siguiente virtud en la próxima sesión. Gracias. Muy bien.